Bueno, muchas gracias, Dante. Recibo la estafeta y empezamos. Buenas tardes, buenos días, más bien todavía, para todas las personas que participan con nosotros. Les saludo, un saludo cordial desde la Oficina Regional para América Central y la República Dominicana de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sean muy bienvenidas y bienvenidos. Al igual que la sesión anterior que justo moderaba Dante, de manera complementaria a este espacio de alto nivel, también es organizado por la Oficina y por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresa y Derechos Humanos y está justamente pensado para dar a los estados de la región de América Central y México la oportunidad de compartir información actual sobre sus principales desarrollos de política pública y sobre la conducta empresarial responsable. Escucharemos entonces sobre los principales compromisos de los estados en materia de planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos y la implementación de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Adicionalmente, tenemos dos panelistas, me tienen que confirmar si han entrado los dos, del sector empresarial y de una organización de la sociedad civil que darán un poco el kick-off, o sea, el startazo a las presentaciones que siguen y compartirán su evaluación sobre los progresos realizados, abordando tanto los retos como las dificultades que también enfrentan las instituciones públicas en materia de implementación. Quiero recordar, es fastidioso, pero lo tengo que hacer, mil disculpas, todas las sesiones del foro tienen un tiempos limitados y fijos y pedimos de antemano que por favor traten de ajustarse a los tiempos asignados. Entonces, en primera instancia, escuchamos entonces a Jorge Romero León de la organización Oxfam y después, si se confirma que ingresa, Guido Ricci del Comité de Coordinador de Asociación Agrícola, Comercial, Industriales y Financiera de Guatemala, el CACIF. Posteriormente escucharemos las intervenciones en orden por un máximo de 7 minutos. De nuevo, lamento a tener este rol, de la señora Victoria Hernández, ministra de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, de la señora Carla Cuevas, secretaria de Derechos Humanos de Honduras, del señor Ramón Martínez de la Guardia, ministro de Comercio e Industria de Panamá, la señora Shirley Aguilar Barrera, viceministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, y finalmente el señor Christopher Balina Valdés, director general de Derechos Humanos y Democracia en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. O sea, como ven, una mesa de altísimo nivel. Por ende, empezamos con Jorge Romero León de Oxfam y tienes 5 minutos, Jorge, bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, permítanme agradecer su atención a nombre de Oxfam México, de Oxfam y nuestras oficinas en Guatemala, en Honduras, en El Salvador y Nicaragua, de los equipos en estos países, nuestras colegas, nuestras socias y aliadas, en la sociedad civil y en comunidades directamente afectadas por una conducta empresarial irresponsable y violatoria de derechos. Gracias, representante Brunori, gracias a la Oficina del Alto y a organismos internacionales que coauspician este encuentro por abrir este espacio para recibir retroalimentación y gracias también a las y los representantes de gobierno aquí presentes por su apertura para este experimento, por los aún insuficientes pero ciertamente constantes esfuerzos para concretar acciones que nos permitan avanzar a una más plena protección de los derechos humanos. Corresponde a las distinguidas representantes de nuestros gobiernos dar cuenta de los avances en materia de políticas públicas. Los hay, aunque pocos. Los reconocemos, los aplaudimos y escucharemos con atención. Yo quiero aprovechar el espacio concedido a nuestro movimiento para dar cuenta de los principales obstáculos al respeto de derechos humanos por parte de las empresas en los términos de los principios rectores que hoy celebramos y con los que nos comprometemos en el futuro inmediato. Primero, celebramos este esfuerzo global por subrayar la importancia de los principios rectores como aspiración e imaginar un horizonte temporal, en este caso una década, que nos permita trazar una ruta clara y concreta para avanzar a su realización. Pero es bien importante ser claras y precisas sobre dónde estamos, porque estamos muy lejos de sentar bases para poner en práctica los principios fundacionales y operativos, sin excepción.
En la región sigue siendo muy bajo el riesgo para las empresas de violar derechos humanos, de sembrar conflicto, de cometer delitos, criminalizar la protesta y a defensoras del territorio, del medio ambiente y de derechos humanos, incluso de intimidar, reprimir y asesinar. Solo en 2019 en México, Honduras y Guatemala fueron asesinadas 44 defensoras el año pasado, de acuerdo con el informe de Global Witness. Hay uno más en Costa Rica. Los informes del Grupo de Trabajo sobre la tendencia a criminalizar como herramienta para prevenir la defensa de derechos también son suficientemente claros. En la región sigue siendo muy bajo también el riesgo de ser investigado, mucho menos procesado por abusos de autoridad, corrupción o tráfico de influencias desde los poderes del Estado. Vivimos en un ecosistema político de impunidad prácticamente garantizada. Por ello es tan fácil iniciar procesos criminales contra las defensoras o asesinarlas. Por ello es prácticamente imposible acceder a la justicia cuando ello ocurre. Por eso también contamos los conflictos socioambientales en cientos y las resoluciones judiciales favorables a los derechos humanos o el acceso a la justicia y reparación con los dedos de una mano. Por último, en la región sigue habiendo una representación fragmentada y muy poca confianza entre interlocutores. No hay información sistematizada de lo que hemos discutido, acordado o avanzado, ahí donde se ha avanzado. Y si todo esto no fuese suficiente, la crisis sanitaria y económica y la crisis climática que afecta muy especialmente a la región hacen todavía más difícil el diálogo. Hay razones para ser optimistas, pero aquí estamos y más nos vale reconocerlo para no llamarnos a engaño sobre lo difícil que va a ser construir sobre estas ruinas. En segundo lugar, permítanme llamar su atención a un punto de énfasis. Es necesario separar los esfuerzos de construcción proactiva de políticas públicas y marcos regulatorios orientados a prevenir y mitigar violaciones de derechos humanos en los planes de acción nacional y en otros mecanismos de diálogo y coconstrucción, por un lado, de los esfuerzos por garantizar acceso a la justicia y reparación donde ya hay violaciones y efectos graves, por el otro. Los mecanismos son distintos, el diálogo es distinto, se trata de políticas distintas y de obstáculos distintos. Sin duda podemos avanzar decididamente en ambas arenas, pero hay que separarlas. Puede avanzarse en ambos tracks por separado. Las comunidades, las víctimas, las organizaciones a las que acompañamos, y casi me atrevo a sugerir que también el sector privado, entendemos perfectamente que no hay coordinación eficaz ni cohesión en la actuación del Estado. Es momento de cambiarlo. Ahora sí, hago mención de estos puntos porque perfilan e importan para los obstáculos que ahora señalo. 1. La agenda está entrampada. Hay avances incipientes, pero el diálogo mismo está capturado por un conjunto limitado de intereses que excluye. 2. El Estado actúa de forma disociada y no hay un interlocutor único en el diálogo interno ni vasos comunicantes que vinculen el diálogo interno y la representación externa. 3. El marco regulatorio es muy deficiente, a diferencia de otros marcos que son buenos en el papel. Aquí ni siquiera tenemos buenas leyes ni bases para la prevención y mitigación. 4. Por todas estas condiciones no hay incentivos a la transparencia, se pelea el carácter público de la información de impacto ambiental y social de toda conducta empresarial y el de por sí deficiente marco legal existente se usa en contra de las defensoras, incluyendo el abuso de las prácticas y mecanismos existentes de consulta a pueblos indígenas para imponer proyectos que no tienen legitimidad. Para avanzar hay que diferenciar estos obstáculos. Hay que trazar una ruta que nos permita hacer ajustes a las reglas y normas básicas de transparencia y de consulta, por una parte. Hay que sentar bases para abrir un diálogo y asegurar un espacio incluyente, diverso, representativo, permanente y sistematizado, por otra. Hacerlo va a requerir de todas nosotras, termino. Por eso saludamos los avances en México y en Honduras y la voluntad política de Guatemala, Costa Rica y Panamá, aquí representadas. Pero invitamos atentamente a las representantes de nuestros gobiernos a diferenciar y ser claras en torno a cómo van a abordar las crisis de coordinación interna, de confianza y de acceso a la justicia que tienen la agenda clara, pero también remediablemente entrampada. Gracias por su atención. Escuchamos atentamente. Muchísimas gracias, Jorge. Nos diste los elementos para una gran discusión. Entonces, escuchemos al señor Guido Ricci del CACIF de Guatemala y a quien doy la palabra de inmediato. Bienvenido, Guido. Muchas gracias, Alberto, y muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. La adopción de los principios rectores de Naciones Unidas en la última década ha sido muy positiva.
el tema se ha convertido en un importante foco de atención para gobiernos, empresas y organizaciones internacionales. Los principios rectores, como marco de referencia, ofrecen claridad en las reglas y responsabilidad de todos los actores y han dado como resultado un enfoque mucho más centrado en la promoción de las empresas y los derechos. Cito como ejemplo el caso de mi país, Guatemala, en donde el sector privado lideró el tema adoptando una política propia desde hace ya 5 años. El mismo ya dio frutos y varios gremios han seguido el ejemplo en la adopción e implementación de planes propios. El tema ya está en la agenda nacional. También es destacable en el caso de Honduras, en donde el sector privado lanzó su política. Sin dejar de reconocer los logros alcanzados, no debemos perder de vista las lagunas y los desafíos persistentes. Además, dichos desafíos se han visto exacerbados por la pandemia de la COVID-19 en relación con los esfuerzos mundiales por prevenir violaciones de los derechos humanos. En nuestra área no se cuenta con planes de acción nacional vigentes. Vemos allí una oportunidad en la construcción de los que están en discusión para que los mismos sean exitosos sobre estas bases. Primero, no hay plan nacional si no hay una adecuada consulta y trabajo coordinado con las organizaciones representativas de las empresas. Segundo, la naturaleza de las consultorías que están detrás de estos planes es crucial para el éxito o no de los mismos. Hay que saber alinear la cooperación, consultoría y gremios para un buen resultado, evitando complejidades innecesarias. Y tercero, los planes no deben salir del marco constitutivo de los principios rectores, que son su fundamento. En cuanto a los desafíos, la pandemia ha puesto de relieve desafíos importantes para nuestra región con respecto a la implementación eficaz de los principios. Se debe prestar mayor atención a la resiliencia de las empresas. La región de América Latina y el Caribe está siendo severamente afectada por las restricciones económicas y la recesión resultante, lo que acarreará importantes consecuencias a largo plazo. Esto es especialmente preocupante porque la disrupción de cadenas de suministro tiene graves consecuencias para el empleo. Pequeñas y medianas empresas que dependen de esas cadenas son una gran fuente de empleo e ingresos tanto formal como informal para millones de personas. La pronta y efectiva reactivación de la inversión en un marco de confianza para el desarrollo económico es crucial para la sostenibilidad de las empresas y la recuperación económica y del empleo. Se debe abordar las causas fundamentales de los problemas de derechos humanos, como la pobreza, la gobernanza deficiente y la corrupción. Es fundamental para hacer avanzar también el programa de empresas y derechos humanos. Más del 60% de la fuerza de trabajo mundial se encuentra en la economía informal y eso en nuestra área es más dramático aún y sin duda crecerá todavía más a raíz de la pandemia. Es en la economía informal donde los riesgos para los derechos humanos son mayores. Si no se encuentran formas innovadoras de hacer frente a los desafíos de la informalidad, los progresos en la mejor aplicación de los principios rectores serán limitados. Las iniciativas sobre un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos podrían crear divergencias con los principios rectores y también absorber recursos de los esfuerzos de aplicación actuales. Para el futuro, lo que proponemos es, primero, concentrarnos en soluciones innovadoras, no enfrascarnos en el debate sobre la debida diligencia obligatoria. Segundo, atender los temas dejados de lado hasta hoy, informalidad, débil gobernanza, legislación nacional que no está en consonancia con principios y con los derechos fundamentales del trabajo, así como con las convenciones de derechos humanos. Tercero, desarrollar una agenda positiva que hable a las empresas, en particular a la pequeña y mediana empresa. Cuarto, confirmar las responsabilidades de todos los agentes, en particular también de los gobiernos. Y finalmente, quinto, los gobiernos, las empresas y las organizaciones internacionales continuarán desempeñando un papel importante en la promoción de la implementación de los principios rectores. Ahora más que nunca es esencial promover el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la implementación de los principios rectores, así como formular e implementar de forma adecuada planes nacionales de acción. Velar por el respeto continuo de los derechos humanos durante la crisis de la COVID-19 y en lo sucesivo es ahora también una prioridad, ello sin perder de vista que la empresa es el motor del desarrollo y fuente de riqueza para las sociedades en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ricci. Realmente creo que los temas con Jorge y con usted están puestos en la mesa, entonces invitaría ahora a la señora Victoria Hernández Mora, ministra de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica. Tiene un tiempo de 7 minutos
Bienvenida, señora ministra, por favor, adelante. ¿Está el micrófono puesto? Sí, señor, ¿me escuchan? Sí, está puesto. ¿Me escuchan? Ok. Bueno, muy buenos días. Sí, señora, adelante, por favor. Gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio para traer a colación un tema realmente importante, más de cara al contexto de la realidad que tenemos hoy cada uno de nuestros países. Yo voy a hacer como un abordaje muy general, voy a ser vocera porque en realidad, si bien es cierto, yo soy la ministra de Economía, en el tema que enfocamos hoy y que se enfatiza con la pandemia, requiere de un trabajo en equipo que es liderado, en este caso, en nuestro país, por el propio presidente de la República. Tomando en consideración un poco lo que acaban de decir las personas que me precedieron, es cierto, yo quisiera tal vez abordar dos puntos donde yo siento que el tema del derecho humano, voy a abordar dos cosas. Primero, medidas que hemos venido tomando, porque realmente el contexto de la pandemia ha sido un catalizador para el cambio, pero ¿dónde, en qué sectores de la parte empresarial uno ve una enorme fragilidad en los cumplimientos en los derechos humanos? La pandemia nos trajo, a la hora de tener que tomar medidas restrictivas, cerrar o mandar a suspender jornadas laborales, cerrar ciudades completas, cantones completos, para la contención del contagio. Esto nos hizo emerger con medidas de carácter social, como el bono proteger, que fue un subsidio temporal que todavía está vigente para personas, digamos, que estaban con una condición laboral muchísimo más vulnerable. También se han abordado desde la perspectiva social, pues el tema de que las personas no pierdan sus viviendas, la gente no ha podido enfrentar sus créditos. Le hemos pedido a las empresas y a los bancos públicos y privados que por favor, digamos, atiendan esto con un carácter excepcional. Hemos tratado de proteger el empleo en la medida de lo posible. Sin embargo, uno de los sectores más vulnerables de cara al cumplimiento de los derechos humanos siempre es el sector informal. No solamente antes de la pandemia, sino durante la pandemia ha sido el sector que se ha visto más golpeado. ¿Por qué? Porque cuando han venido medidas e incentivos estatales, pues es el sector que ha estado al margen de todo y no ha gozado de ninguna de esas condiciones diferentes. No puede accesar crédito, no tiene seguridad social, aunque en este país usted tenga o no tenga seguridad social, igual puede asistir a un centro hospitalario, pero no tiene otro tipo de condiciones que protejan de mejor manera su empleo. El sector de la MIPYME, que es informal, representa una parte importante del parque empresarial. De 200,000 pymes que tenemos en el país o prepandemia, alrededor de 60,000, digamos, estaban en una condición de informalidad. Entonces, si bien es cierto, venimos estimulando protocolos y programas de responsabilidad conjunta que son público, privado y con los gobiernos locales, hoy todo este tema de una continuidad hacia la transformación o reconversión de estas empresas ha sido bastante más complicado. Entonces, nosotros pues hemos venido asegurando desde la perspectiva del derecho humano el acceso a refugios, a hospitales. Además, hemos tenido unos cuantos eventos naturales que tampoco han venido a favorecer no solamente el contexto del contagio, sino el contexto social de las personas. Y hemos venido atendiendo con recurso propio y ayuda, asistencia técnica o el mismo programa de Naciones Unidas que nos ha ayudado a la contratación de expertos en materia de protocolos sanitarios que busquen generar un balance entre lo económico y lo sanitario. Todo el balance que hemos buscado en lo económico ha sido atendiendo sectores en general sin distinción, buscando proteger el empleo de las madres, mujeres de hogar, el empleo de las pequeñas empresas y buscando que la gente que tiene empleos en grandes empresas también lo puedan sostener de cara a lo que hemos venido enfrentando como países. Hemos trabajado intensamente en una estrategia de formalización y simplificación del trámite para que estas personas post pandemia, una vez, y ya voy a hablar de otras herramientas, puedan y se sientan motivadas a, de la manera más
breve y rápida por medio de herramientas como la declaración jurada a formalizar sus empresas. A pesar de que hemos generado líneas de moratoria en los bancos que se extienden prácticamente hasta mediados del año entrante, el Banco Central tuvo que aportar recursos para poder contener que la persona no pierda su vivienda, que no pierdan sus activos que les permiten desplazarse a sus trabajos, como el vehículo, que puedan tener moratorias en sus créditos empresariales. Todo esto nos ha llevado a abrir programas puntuales para capital de trabajo, programas de crédito rural con garantía prendaria. Estamos terminando en plena elaboración de un banco digital que permita solucionar por medio de capital de riesgo las necesidades inmediatas de todos estos sectores, buscando una condición, eso sí, de formalización, de manera que se garantice el derecho mínimo de estas personas a una pensión futura, a condiciones de riesgos del trabajo y a condiciones de seguridad social. Entonces yo creo que de la mano con otros temas que tienen mucha relevancia en el país, como la agenda de descarbonización, que no es menor, ¿verdad? Y que de alguna manera, como ustedes ven, tenemos un conjunto de acciones, tanto desde la parte microeconómica como macroeconómica y ambiental, que lo que estamos buscando de alguna manera es proteger la condición laboral, social y sanitaria y de salud de las personas. Yo creo que con eso puedo completar un resumen general. Esto es un trabajo articulado que lidera el propio presidente de la República, que enmarca Caja del Seguro Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Comisión Nacional de Emergencias, Instituto de Turismo y obviamente el Ministerio de Economía, para mencionar solo unas cuantas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora ministra. Nos dio la visión desde Costa Rica. Por favor, llamaría a la señora Carla Cueva, secretaria de Derechos Humanos de Honduras, y tiene 7 minutos para hacer su presentación. Adelante, bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad. Es un placer y un honor estar acá con ustedes, señores secretarios, secretarias de Estado, representantes de sociedad civil, también representantes del sector privado. Yo creo que en 7 minutos es muy poco tiempo para poder contar lo que en Honduras hemos venido haciendo en materia de aplicación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Empezar un poco contando que desde el mes de mayo del año 2018, el Estado de Honduras, cumpliendo precisamente con las recomendaciones también emanadas del examen periódico universal, solicitó la asistencia técnica y acompañamiento al grupo de trabajo de Naciones Unidas para la implementación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos para analizar la posibilidad de contar en el país con un plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos. Hay que destacar también que esta solicitud formal fue también hecha por la representación del sector privado en el país en la figura del COE, ¿verdad? Para contar con el acompañamiento del grupo de trabajo. Importante porque una vez que en mayo se presentó esta solicitud, resultó muy interesante que se suma de manera inmediata la Academia de Honduras a través de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y un grupo de organizaciones de sociedad civil que especialmente trabajan en la defensa de derechos humanos, especialmente la defensa de los derechos humanos a la tierra, al territorio y a los recursos naturales. A partir de ahí, se comenzó todo un proceso de reflexión sobre la posibilidad de que Honduras contara con un plan de acción nacional. De manera conjunta, es importante mencionar que llegamos a un acuerdo multiactor de que era necesario primero poder aprender, poder manejar de manera técnica los alcances de los principios rectores antes de poder hablar de la construcción en el país de un plan de acción nacional. Importante porque hemos avanzado en ese camino desde el año 2018 y también tuvimos el honor de haber invitado por parte del gobierno de Honduras a una visita de trabajo del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que tuvo la oportunidad también en agosto del año 2019 de reunirse con todos los sectores y también captar toda la manera de sentir y de pensar con respecto a la posibilidad de contar con un plan de acción nacional
y hemos tomado también en consideración las recomendaciones que emanaron de la visita del grupo de trabajo en agosto del 2019. Es importante porque ese espacio multiactor que hemos venido construyendo nos ha permitido iniciar un proceso de diálogo muy franco y muy honesto, precisamente sobre el tema de los principios rectores y los derechos humanos en el país. Como lo decía Jorge Romero al inicio, es importante poder abordar la vinculación, ¿no?, entre la aplicación de los principios, la actividad empresarial y los derechos humanos en el país. Es un espacio pequeño de momento. Contamos con una representación importante del COEP, de la Asociación Nacional de Industriales, y también de algunas organizaciones defensoras de derechos humanos. La universidad privada es la primera vez que tenemos un proceso en donde la academia se nos suma tan fácilmente, y creemos que eso también viene a fortalecer y a favorecer el proceso. Importante también mencionar que Honduras, a partir del año 2016, cuenta con una oficina permanente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo que ha permitido también venir a fortalecer el conocimiento técnico precisamente sobre los estándares internacionales de derechos humanos, y en este tema precisamente en el tema de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. También se han tenido avances en la materia. Hay que destacar que creemos que el sector privado ha ido avanzando también mucho más, ya que lanzó su política sobre empresas y derechos humanos en enero del 2020, en este año, y también el Plan Nacional, Plan de Acción Nacional de Industria y Derechos Humanos por parte de la Asociación Nacional de Industriales, el 5 de marzo de este año. Y también la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, ha solicitado asistencia técnica al Estado, y en este caso a la Secretaría de Derechos Humanos, para poder avanzar en la aplicación justamente de ese Plan de Acción Nacional. ¿Cuáles vemos nosotros que son los principales obstáculos para extender una conducta empresarial responsable en la región? Importante mencionar, creo que Honduras no es la excepción, es que en este tema ha existido una tradicional polarización que mueve también y que no ha permitido el establecimiento de espacios más amplios de diálogo permanente en la materia. Considero que es preciso tener objetivos comunes y poner en el centro la importancia de la aplicación de los principios rectores en la empresa y a favor de los derechos, de respeto de los derechos humanos. Una tradicional desconfianza entre sectores podría ser uno de los obstáculos que no ha permitido que esta conducta se pueda extender tan ampliamente. Creemos que la crisis del COVID ha venido a incidir especialmente en nuestro país en retrasar el proceso de diálogos presenciales que ya habíamos iniciado, precisamente para extender estos procesos de diálogo a nivel nacional, y el enfoque territorial también que creemos debe haber en la construcción de este tipo de procesos. Creemos importante también que hay una escasa generación de espacios de diálogo Estado, sociedad civil y empresas para poder impulsar políticas tan importantes como un plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos. Sin embargo, creemos que hemos tenido algunos avances o iniciativas que han venido a lograr resultados, tomando en consideración que el tema se comienza a trabajar en Honduras de manera muy específica a partir del año 2018. Honduras, en primer lugar, creó la Secretaría de Derechos Humanos en enero del 2018 como el ente coordinador y articulador de la política de derechos humanos del país, que está vigente desde el año 2013. Eso es importante porque hay una institución técnica especializada en la materia. También hemos avanzado a partir del año 2015 en la creación de un Sistema Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos. Eso nos ha permitido poder conocer a profundidad los contextos de riesgo hacia defensores y defensoras de derechos humanos, pero también visualizando herramientas de prevención como oportunidades para poder brindar la seguridad para el ejercicio del rol de la defensa de derechos humanos de manera segura y libre de amenazas.
Hemos avanzado mucho en el análisis de contexto como herramienta preventiva de los riesgos, y eso también ha llevado a poder establecer mecanismos. Como que, sí, creo que sí ha habido un problema técnico, pero entiendo que estaba concluyendo la secretaria Cueva, a quien agradezco profundamente. Hemos pasado Costa Rica, Honduras, vamos a Panamá y en este momento tendríamos al señor Ramón Martínez de la Guardia, ministro de Comercio e Industria de Panamá, quien también tiene 7 minutos para darnos un panorama. Muchísimas gracias. Bienvenido, ministro. Muchas gracias a todos por la invitación. La verdad que es un placer para mí compartir con todos ustedes pues, el plan que Panamá ha diseñado. Para Panamá este foro es muy importante. Tenemos como prioridad del gobierno del presidente Laurentino Cortizo alinear e impulsar las políticas públicas que implementamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso, desde este Ministerio de Comercio e Industrias hemos liderado el proceso de diseño y desarrollo de lo que hemos denominado el Plan Nacional de Responsabilidad Social Público-Privado y Derechos Humanos 2020-2030. Es el primero de la región y actualmente se encuentra en la fase de implementación y busca acelerar la consecución de los ODS, haciendo de Panamá un país más inclusivo, competitivo y sostenible. Su estructura está cimentada en un enfoque transversal y multisectorial. Ha sido diseñada como un apoyo para los espacios de diálogo, la coordinación y la acción conjunta entre sector privado, sector público y organizaciones de la sociedad civil, facilitando así la creación de un modelo de desarrollo más equitativo, sostenible y socialmente responsable. En el desarrollo de este plan han participado diferentes actores. Hemos involucrado asistencia técnica de expertos y tomamos como referencia importantes documentos internacionales como ISO 26000, el Pacto Global de las Naciones Unidas, las guías de la OCDE sobre la debida diligencia, Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y Política Social de la Organización Mundial del Trabajo y los principales rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Definimos como centro de acción el ODS 17 porque tenemos la certeza de que solo con fuertes alianzas público-privadas podremos impulsar realmente el desarrollo. Por eso dimos prioridad a la sanción de la ley que regula las alianzas público-privadas y que tuvimos también la ayuda de varias organizaciones internacionales para redactar dicha ley. Los retos que tenemos como país son grandes y la pandemia los ha hecho mucho más evidentes y de atención urgente. Ejemplo de ello son los índices de desigualdad, con los que nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando ya, y que amerita una atención inmediata y con visión integral. En ese contexto considero relevante resaltar que como país hicimos un trabajo exhaustivo de priorizar ODS y metas, teniendo como foco en este momento el ODS 3, salud y bienestar, ODS 4, educación de calidad, ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, y ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Reforzando el compromiso de este plan, en febrero de este año, 11 ministros de Estado firmamos un compromiso país por el cumplimiento de este Pacto Nacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, y a partir de ahí hemos estructurado un equipo interinstitucional, multidisciplinario y enfocado en la implementación y el seguimiento de este plan, para apoyar el cumplimiento del Plan Nacional de Responsabilidad Social Público-Privada, que contiene las políticas públicas que hemos diseñado para impulsar el desarrollo inclusivo de Panamá. Nos basamos en los principios, retos que consideramos tiene el sector privado en esta materia. Uno de los retos es el desconocimiento del valor de la sostenibilidad para los negocios. Y por eso estamos invirtiendo en comunicar y sensibilizar a nivel nacional sobre la relevancia de los ODS para el desarrollo y la competitividad.
Solo existirán a largo plazo los negocios que incorporen la responsabilidad social en su ADN. Por otra parte, es fundamental garantizar la buena gobernanza como base de la gestión responsable. Y eso significa apoyar la incorporación de los principios de un buen gobierno corporativo en las empresas. Adicionalmente, es necesario garantizar que los planes de negocio incluyan expresamente políticas y procesos necesarios para la garantía de los derechos humanos y para trabajar en la mitigación de impacto ambiental y la gestión empresarial. Sabemos que el camino del desarrollo inclusivo es largo y a medida que se avanza, este camino nos plantea nuevos retos más exigentes. Por eso, siempre tendremos como focos para su cumplimiento el fortalecimiento de capacidades institucionales, el seguimiento exhaustivo y riguroso de los avances y el trabajo articulado de los diferentes actores de la sociedad. Es la única forma de dar cumplimiento a este plan. Siempre hemos considerado como clave el trabajo articulado con los diferentes sectores, tales como academia, ONGs, multinacionales, y en el caso del sector privado, los gremios han jugado un papel muy importante. Panamá es un país joven, con un crecimiento sostenible desde hace varios años, que tiene unas condiciones privilegiadas en materia de ubicación geográfica, sistema logístico y financiero, que se ha establecido como un hub digital, porque prioriza la innovación y un hub humanitario al servicio del mundo. También contamos con condiciones macroeconómicas que estamos seguros apoyarán nuestra recuperación y nos permitirán catalizar la recuperación tanto económica como social de la región. Ahora bien, el COVID-19 nos obligó a redefinir focos, recursos y políticas públicas para atender la emergencia inminente y acelerar la recuperación económica y social, y en ese sentido hemos tomado medidas muy concretas que tienen como centro la recuperación, mantenimiento y creación de empleo, porque es la base del bienestar y la sostenibilidad de la familia, así como la reducción de desigualdades. Y nos hemos enfocado en, uno, apoyar e impulsar las MIPYMES, con acceso a recursos reembolsables y no reembolsables, incentivos fiscales, planes de capacitación y acompañamiento en el proceso de fortalecimiento de sus negocios. Dos, hemos impulsado la inversión nacional y extranjera directa con diferentes iniciativas que al atraer inversiones fomentan el consumo y reactivan de manera directa e indirecta la economía. Ejemplo de estas es la ley que promueve la instalación de servicios relacionados a la manufactura, donde además de atraer inversión, se impulsa la transferencia de tecnología y conocimientos a través de la capacitación del personal local con centros de enseñanza técnicos. Una novedad en una ley de esta naturaleza para nuestro país. 3, también estamos terminando el Plan Nacional de Competitividad Industrial, que tiene dentro de sus pilares todas las variables de la sostenibilidad. 4, contamos con un sistema que promueve las exportaciones con visión integral, que abarca desde la plataforma Intelcom para brindar inteligencia comercial a los empresarios, hasta un plan de digitalización y simplificación de los procesos para garantizar competitividad y transparencia. También un programa denominado Mujer Emprende Export, que tiene como eje central la igualdad de género. Para concluir, quiero resaltar que es muy importante que mantengamos presencia en este tipo de foros y mantengamos espacios para empoderar a todos los grupos de interés, garantizando la diversidad y la inclusión. Le demos visibilidad a las iniciativas que tomemos, estando abiertos a compartir y desarrollar proyectos en conjunto, así como promover en todo momento las mejores prácticas que modelan conductas positivas para el logro de los objetivos que nos hemos planteado. Muchísimas gracias. Gracias, señor ministro, excelente. Ya tenemos un panorama claro de avance, desafío y coincidimos en la importancia de estos foros y es por eso que estamos aquí
justamente para facilitar estos espacios. Sin más, señora Shile Aguilar Barrera, viceministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, tiene 7 minutos. Bienvenida a este foro. Muchísimas gracias, Alberto Brunori. Mucho gusto a todos, muy buenos días. Es para mí un honor ser parte del 5º Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos y extender saludos en nombre del señor Canciller, el embajador Pedro Brolo Vila. Han transcurrido poco más de 240 días desde que inició el gobierno del doctor Alejandro Yamatei Falla y por causa de la pandemia del COVID-19, muchos de los esfuerzos emprendidos en los últimos 6 meses se han concentrado primariamente en velar por la salud, el bienestar y la seguridad de la población guatemalteca y garantizar acciones coordinadas del Estado para la prevención, contención y respuesta a casos de coronavirus en el país. Todos los países del mundo se encuentran enfrentando esta epidemia, por lo que resulta aún más relevante tener discusiones regionales que permitan compartir acciones emprendidas y buenas prácticas para que todos podamos superar este virus y retomar temas relevantes como el que nos reúne el día de hoy. El Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos, al igual que el Foro Global que se realiza de manera anual en Ginebra durante el mes de noviembre, es una plataforma de diálogo e interacción singular y que debe aprovecharse para sostener un intercambio franco, constructivo y de alto nivel, que permita propiciar intercambios respetuosos e identificar acciones que se puedan emprender para el respeto y promoción de los derechos humanos y el desarrollo de todos. El gobierno de Guatemala reconoce la importancia que reviste en que el Estado proteja y promueva el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos. Asimismo, reconocemos que el rol fundamental de las empresas en la generación de empleo, un empleo formal y digno, en el que se respeten los derechos humanos en todas las actividades que se lleven a cabo. En ese sentido, es importante hacer mención que en el año 2011, Guatemala, como miembro del Consejo de Derechos Humanos, apoyó la adopción de la Resolución 17.4 en relación a los derechos humanos y a las empresas transnacionales y otras empresas. Pese a que Guatemala, a la fecha, en el Estado aún no cuenta con un plan de acción nacional para promover los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, se han realizado diversos esfuerzos que propician las consultas necesarias con todas las partes relevantes para la creación de un plan de acción nacional. Desde la creación de los principios rectores se han coordinado 3 espacios de diálogo sobre empresas y derechos humanos, así como conversatorios interinstitucionales sobre la propuesta del Plan Nacional de Acción. Durante estos conversatorios interinstitucionales se ha contado con un fructífero intercambio con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Presidencial de Diálogo y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos, COPRED. Por su parte, la sociedad civil de Guatemala ha elaborado un diagnóstico de la línea base para que se implementen los principios rectores de empresa y derechos humanos, incluyendo un análisis del ordenamiento jurídico relacionado con la materia. Todo ello aporta a la socialización de los principios rectores con representantes de los 3 sectores del país: gobierno, sector privado y sociedad civil. Entre las prioridades identificadas este año, se tiene previsto realizar una actualización de la línea basal de empresas y derechos humanos, que consiste en una serie de preguntas, 170 aproximadamente, que tienen como propósito establecer un panorama sobre la relación entre la obligación del Estado de proteger los derechos humanos ante el riesgo de su violación por actores económicos. Los resultados de la actualización de la línea base permitirán orientar los objetivos, acciones e identificar el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos basados en los principios rectores. En seguimiento a los compromisos internacionales asumidos por Guatemala en materia de derechos humanos, me complace informar que se cuenta con un foro interinstitucional conformado con más o menos 60 instituciones del Estado, los cuales tienen la responsabilidad de alimentar el sistema de monitoreo de recomendaciones para Guatemala de los sistemas de protección internacional de derechos humanos, CIMORE. En ese sentido, y construyendo sobre la utilidad identificada en esta herramienta, se tiene contemplado agrupar
las recomendaciones que tienen que ver con empresas y derechos humanos a fin de orientar los esfuerzos concernientes a los principios rectores. Cabe mencionar que el gobierno del doctor Alejandro Yamatei Falla se encuentra haciendo una revisión exhaustiva de las instituciones gubernamentales en aras de que el organismo ejecutivo sea más eficiente en la implementación de políticas públicas y creación de programas nacionales que aborden desafíos y temas históricamente pendientes, tales como el fortalecimiento de la red hospitalaria y el abordaje de la desnutrición crónica en el país, a través de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición 2020-2024. En ese sentido, al momento nos encontramos en una fase de reasignación de funciones entre los ministerios de Estado existentes con miras a abordar el cumplimiento de los acuerdos de paz firme y duradera, derechos humanos y conflictividad social, de una manera eficiente, responsable y coherente a los principios del gobierno. En tanto que la nueva institucionalidad se encuentra operativa, es alentador identificar esfuerzos emprendidos por parte de las carteras relevantes y que conducen en un mejor diálogo entre los distintos sectores de la sociedad guatemalteca. Puedo mencionar algunos ejemplos, como por ejemplo los esfuerzos de articulación por parte del Ministerio de Energía y Minas, con miras a fortalecer procesos de consulta previa. A lo largo de este año se han realizado diversas acciones con miras a propiciar la participación e involucramiento de los liderazgos genuinos y representativos de los pueblos indígenas en los procesos de diálogo y consulta de manera participativa. El acercamiento y diálogo previo con autoridades indígenas ancestrales, escuchar de manera activa a los pueblos indígenas en búsqueda de medidas que garanticen el respeto de los derechos humanos de las personas. Estas acciones se han impulsado a través de cursos especializados por espacio de 6 a 8 semanas con participación de funcionarios de otras instituciones de gobierno involucrados en esta materia, y con el acompañamiento y facilitación de capacitación técnica por parte de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Estas son algunas de las tantas acciones realizadas por el Ministerio de Energía y Minas en búsqueda del establecimiento de acuerdos de beneficio para todas las partes involucradas. Asimismo, existe la Mesa de Pueblos Indígenas del Gabinete de Desarrollo Social de la Vicepresidencia de la República de Guatemala, creada mediante Acuerdo Gubernativo 11-2019, en la cual se coordina de manera interinstitucional con el objeto de coordinar, articular y gestionar en el marco del Plan Nacional de Desarrollo CATUM Nuestra Guatemala 2032, las políticas relativas al desarrollo, la protección social y prevención de la violencia para reducir brechas de inequidad y desigualdad de la población en condiciones de vulnerabilidad, tales como niñez, juventud, mujeres, pueblos indígenas, adultos mayores y personas con discapacidad y del área rural. Reconocemos a su vez la contribución que las empresas hacen a través de las acciones de responsabilidad social empresarial, al comprometerse firmemente en la implementación de políticas sectoriales para el respeto de los derechos humanos a través de políticas interinstitucionales del sector privado organizado. A manera de ejemplo, puedo mencionar algunas como la del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales, Financieras, CACIF, que fueron pioneros en ser la primera política de derechos humanos lanzada en el año de 2014. La otra recientemente, la de Cámara del Agro, que es del año 2018, y así también la de la Asociación de Azucareros de Guatemala y la Gremial de Palmicultores, que fueron lanzadas recientemente en el mes de agosto de este año. Están también por publicarse algunas otras políticas de derechos humanos, por ejemplo, la de la Asociación de Generadores de Energía Renovable, AGER, que estará por lanzarse a finales del mes de septiembre. Y en ese sentido, vemos con buenos ojos y con mucho optimismo que los puentes y mecanismos de diálogo se fortalecen. Es por ello que como Ministerio de Relaciones Exteriores renovamos nuestra plena disposición en continuar acompañando los esfuerzos enfocados con miras a crear un plan de acción nacional que cuente con la activa participación de todas las partes concernientes, Estado, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, Institución Nacional de Derechos Humanos, entre otros. Al respecto y promoción de los sectores humanos debe ser ejercida por todos los guatemaltecos,
por lo que congratulamos estas iniciativas y otras que seguramente se sumarán en el camino. Sin duda, estas contribuirán a los esfuerzos que se realizan por parte de las instituciones de gobierno y privadas en favor de los derechos humanos de todos los guatemaltecos. El diálogo es fundamental para lograr un tejido social fortalecido en el que todos los guatemaltecos nos sintamos partícipes y responsables de velar por el derecho del prójimo y garantizar un futuro prometedor para todos los guatemaltecos. Muchas gracias. Gracias a usted, señora viceministra. Y tenemos la última intervención. Hay un debate bastante intenso también en el chat, me comentan, y por ende el señor Christopher Ballina Valdés, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Muchísimas gracias, bienvenido, por favor, adelante, director. Muchas gracias y primeramente agradecer la invitación a la Oficina Regional de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Segundo, como es obligado, darle nuestra solidaridad y mostrar nuestro apoyo a todas las naciones por estos momentos que estamos atravesando por la pandemia por COVID-19. Y tercero, y como es obligado también, a nombre del canciller Marcelo Ebrard y de la subsecretaria Marta Delgado, por supuesto un placer estar aquí y poder debatir con personas de alto nivel de la región, un tema que es importante para nosotros, como son el debate entre derechos humanos y las labores de las empresas. Desde México estamos convencidos de la importancia de promover el respeto de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial y por ello ha optado por acompañar proactivamente las iniciativas sobre empresas y derechos humanos que se han impulsado en los diversos foros multilaterales, regionales y nacionales. Estimamos que la mejor vía para tomar acción en este tema es mediante la efectiva implementación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos a nivel nacional. Consideramos que tener las reglas y expectativas claras contribuirá a que las compañías nacionales y extranjeras se conduzcan de manera adecuada en las comunidades en las que operan, que conozcan y hagan efectivos los derechos laborales de sus trabajadores, que fomenten la igualdad de género y que eliminen prácticas discriminatorias, respeten las medidas de carácter ambiental, sean transparentes en sus operaciones y velen por el bienestar de las y los consumidores. Primeramente, voy a andar y voy a ser conciso, me voy a tener a los 7 minutos que tenemos, quizá un poco menos, destacando las principales acciones que ha realizado el país en estos temas. Primeramente, en lo que tiene que ver con políticas y programas o iniciativas, México ha incorporado el espíritu de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos en la legislación de diversas materias. Los avances han respondido a coyunturas y necesidades nacionales y han requerido de pactos y consensos entre las diferentes corrientes políticas representadas al interior del Congreso de la Unión, así como de los 3 poderes del Estado. En materia de contrataciones de obra pública e infraestructura, se destaca el mayor avance alcanzado por nuestro país en la materia mediante la incorporación en los modelos de contratos públicos de la cláusula obligacional de respeto a los derechos humanos, que obliga al contratista a respetar los derechos humanos en todas las actividades derivadas de la ejecución del contrato con base en los principios rectores, así como hacer frente y responder por los daños y responsabilidades que se podrían generar con motivo del incumplimiento de dichas obligaciones. En el sector energético se destaca la incorporación a nivel constitucional, legislación federal y contratos modelos del sector energético, la obligación de las empresas de observar las mejores prácticas internacionales del sector, entre las cuales toman cada vez más en cuenta los principios rectores, tal suerte que las Cortes Nacionales podrían llegar a concluir, al amparo del principio por persona previsto en el artículo 1 de nuestra Constitución, que los principios rectores son de observancia obligatoria en tanto buenas prácticas sectoriales. En esa lógica, se destaca el avance de nuestro máximo tribunal a través de diversas resoluciones jurisprudenciales que reconocen que las violaciones a derechos humanos pueden provenir de actos de un particular aunadas a omisiones de la autoridad. Por otra parte, el Poder Ejecutivo
Desde el Poder Ejecutivo se destacan iniciativas de reforma en materia ambiental con la finalidad de eliminar la prescripción de las demandas por responsabilidad ambiental, así como incorporar los estudios de impacto ambiental y consultas indígenas. Por otro lado, y en aras de garantizar la defensa de los derechos laborales en tiempos como los actuales, la Mexicana Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ha emprendido diversas acciones encaminadas tanto a la protección de trabajadores, sus beneficiarios y sus sindicatos. En la nueva normalidad se exige afrontar nuevos retos para evitar que se vulneren derechos humanos agrupados bajo el concepto de trabajo digno. Bajo esta visión, la labor de la Procuraduría se ha ampliado para responder a la complejidad de problemáticas laborales, ofreciendo servicios digitales de denuncia, asesoría, conciliación y defensoría gratuita a nivel nacional. ¿Cuáles son los retos y qué aprendizajes hemos tenido? El Estado mexicano reconoce que los planes de acción nacional en materia deben ser resultado de un diálogo multiactor en donde se consideran y concilian en la medida de lo posible los intereses de cada actor involucrado en las discusiones, ya sea el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, sector público, sindicatos y comunidades. Sin embargo, no debe de perderse vista que al ser los planes de acción documentos orientadores de naturaleza no vinculante, su lenguaje debe ser flexible y tener en cuenta la naturaleza de la multiplicidad de empresas y sus diferentes capacidades, es decir, no contemplar únicamente la regulación de las actividades empresariales de carácter transnacional. Se subraya que los lenguajes normativos o excesivamente rígidos apartan de las discusiones al sector empresarial y su participación de buena fe en las mismas es fundamental para la implementación de cualquier política o esquema facultativo en la materia. Es importante recoger las experiencias de otros países de la región que ya están implementando un plan de acción nacional, pero también de aquellos como otras regiones como en Europa, donde nosotros reconocemos a Alemania que después de 5 años de aplicación voluntaria por sus empresas transnacionales sin los resultados esperados, ahora debate la necesidad de un esquema normativo. En ese sentido, debemos incentivar y catalizar los debates nacionales para la adecuación de los marcos jurídicos que regulen el respeto a los derechos humanos en el contexto empresarial. Y a diferencia de países como Alemania, que solo orientan su plan de acción a las actividades de empresa fuera de su territorio, se debe de abordar la problemática mediante criterios de jurisdicción aplicable y normas conflictuales de espectro amplio. El Gobierno de México, consciente de sus obligaciones y compromisos internacionales, atiende y da seguimiento a las recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, el Comité DESC y recientemente por el Mecanismo de Examen Periódico Universal, en las cuales se instan a seguir avanzando en una política nacional en la materia. El principal desafío es conciliar los intereses que existen entre todos los actores que participan y dan impulso a esta agenda, tanto a nivel nacional como internacional. El Estado mexicano es consciente de estos retos y continuará los esfuerzos para avanzar la implementación de los principios rectores. Por otro lado, se debe estimular y propiciar los debates doctrinarios jurídicos sobre la consolidación de los principios rectores como principios generales de derecho o como normas consuetudinarias del derecho internacional público. Termino diciendo que la finalidad de los estados es hacer patente la necesidad de cumplir a los derechos humanos y de regular la actividad empresarial y garantizar la protección y respeto por los derechos humanos, así como la garantía de reparación integral cuando exista un menoscabo a estos. Muchas gracias y te regreso la palabra, Alberto. Muchísimas gracias y también gracias por el tiempo. Era la última intervención, pero creo, me parece, gracias a Christopher, decía, y tenemos un poco de tiempo para alguna pregunta. Como les decía en el chat, ha surgido un amplio debate y ese es un poco el fin de esta sesión, de generar debate, de hablar de todos los temas. Y como decía en la sesión anterior, todo eso fortalece la democracia, es el espíritu de la democracia. Entonces, aun cuando haya disenso. Entonces, trato de recoger algunas cosas brevemente, creo que tenemos unas 10 minutos. Hay una pregunta, digamos, muchas de las preguntas van cómo fortalecer la participación en los espacios. Es decir, que el COVID pudo haber sido una excusa también para alejar la participación. Ese es un poco lo que de la sociedad civil. Quizá Costa Rica, que tiene la experiencia
de la consulta a pueblos indígenas. La señora ministra quizás nos quiere dar algún ejemplo de cómo se puede fortalecer la participación e involucrar a todos los sectores. También para Honduras hay una pregunta sobre el tema del acceso a la información, en particular sobre la transparencia pública o digamos la publicidad de los estudios de impacto ambiental y algún tema que creo que el grupo de trabajo también relevó en su visita al país. ¿En qué está ese proceso, señora ministra? Para Panamá también me preguntan, o más bien le preguntan al señor ministro cuáles son las iniciativas más importantes que ha hecho la empresa privada para fortalecer los derechos humanos post-COVID-19. Empezamos con esas tres, hay más, pero no quiero, digamos, robar el tiempo. Quizás empezamos con Costa Rica, si estuviera de acuerdo la señora ministra. Sobre construir confianza, cómo hacerlo, cómo generar participación. Señora ministra. No, entonces me dicen que tenemos a Carla, entonces a la señora Cueva la pregunta sobre la transparencia en la estudio de impacto ambiental, en cómo va el proceso, señora viceministra. Sí, yo creo importante, el tema de la transparencia debe ser transversal en todo proceso de construcción de políticas de derechos humanos. Quiero mencionar que en este tema incluso hubo una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública, realmente definiendo la importancia de que los datos, la especificidad de los datos protegidos ya están establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública del país. Y precisamente hubo un pronunciamiento en este tema sobre los estudios de impacto ambiental. Es importante porque es el órgano que precisamente norma el derecho de acceso a la información pública en el país y creemos importante que se haya pronunciado precisamente en la resolución de abrir información relevante en materia de derechos humanos. También mencionar que Honduras está trabajando muchísimo de manera tripartita con la participación de sociedad civil y también el sector privado en los planes nacionales de gobierno abierto. Eso hace posible que pueda abordarse de manera tripartita justamente la importancia de los procesos en materia de derechos humanos. Y lo decimos porque el resultado 14 del actual Plan Nacional de Gobierno Abierto es justamente los avances de manera tripartita hacia la construcción de un plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos. La importancia de los órganos de control, en este caso en Honduras especialmente, que regulan materias como la garantía de acceso a la información y la participación que ha tenido el Instituto de Acceso a la Información Pública es importante, así como el papel del defensor del pueblo y todos los órganos del Sistema Nacional de Protección a Derechos Humanos en el país. Vamos caminando justamente en la aplicación de la normativa en materia de derechos humanos y en las capacidades técnicas e independientes de los órganos de control en materia de derechos humanos. Eso es lo que yo podría expresar sobre este tema. Muchas gracias. Quizás el ministro Martínez de la Guardia nos quiere decir qué medidas se han podido tomar o qué medidas, digamos, le dicen en la pregunta llamativas que se ha hecho la empresa privada para fortalecer los derechos humanos post-COVID-19 en Panamá. Quizás nos quiere dar algún punto y después cerraríamos. Hola, sí. La verdad es que la empresa privada ha manifestado un apoyo claro, sobre todo en estos momentos
en donde es bien importante mantener empleos. Así es que fundamentalmente en eso se ha concentrado. Y también, bueno, como parte de, hay organizaciones como Sumarse que han estado dando su apoyo también, el Instituto de Gobierno Corporativo para asegurar el buen gobierno corporativo de las empresas, y en particular eso ha sido bien importante para Panamá, el apoyo de la empresa privada. Se ha visto cómo las empresas de telecomunicaciones han hecho un esfuerzo bien importante para transmitir de forma gratuita el Internet para los estudiantes, y poder utilizar herramientas como Teams para que sigan preparándose y no perder la educación, que es una base fundamental del desarrollo del país y un pilar importante de nuestro Plan Nacional de Responsabilidad Social. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que vamos prácticamente cerrando. Yo quisiera agradecer a todas las personas, a las altas autoridades y al mundo de la sociedad civil y al señor Ricci del sector privado por haber intervenido. Me quedo, digamos, con algunas reflexiones que salen un poco de los comentarios en el chat y que son, digamos, fundamentalmente el tema de la participación. Cómo asegurar una participación amplia en todos los procesos de consulta, uno de los grandes retos. Y el foro justamente es un poco esto, la idea de tener una participación amplia. Y creo que además tenemos un papel como oficina de la alta comisionada, y es lo que esperamos y ponemos a disposición de los gobiernos, de la sociedad civil, de las instituciones del Estado, que de alguna manera tienen que aprobar, por ejemplo, las medidas legislativas o los sistemas de justicia del país cuando se trata de, por ejemplo, defender a defensores de derechos humanos que son a veces falsamente acusados. Entonces, creo que en este sentido las oficinas de América Latina de la alta comisionada tienen un papel para jugar, se ponen a disposición, y eso ha sido un poco el objetivo de este debate el día de hoy, que sigue un debate anterior con los gobiernos de Sudamérica y que evidentemente tiene una atención alta. Me dicen que hemos tocado puntas de más de 400, 500 personas. Entonces, creemos que, y queremos agradecer a todas las personas que han reservado un poco de tiempo, y nos disculpamos si a veces la virtualidad no genera ese espacio más participativo, más cálido, pero bueno, tengo la oportunidad de agradecer las y los colegas de la oficina en Ginebra y de las demás oficinas de América Latina y todos nuestros donantes y copatrocinadores que realmente han permitido tener este espacio. Concluyo, digamos, esta sesión. Tenemos varias sesiones más. Entonces, les invitaría a trasladarse a los breakout rooms, que son en la sala 1 y 2, digamos. Entonces, nos dividimos. Tenemos dos eventos. En la sala 1, un evento sobre planes de acción nacional y en materia, obviamente, de empresas y derechos humanos. Y en la sala 2, el evento de compras públicas, COVID-19 y derechos humanos, y entonces transparencia. O sea que el debate apenas empieza. Disculpen si todas las preguntas no han sido contestadas, pero tenemos de aquí hasta el viernes para ir contestando, y estos trabajos, digamos, en sala distinta es también para reducir el número de personas y tener un debate más amplio y tan franco como ha sido hasta este momento. Muchísimas gracias, cerramos.